El pozo y el péndulo, por Edgar Allan Poe. Estaba enfermo, mortalmente enfermo por tan larga agonía, y cuando por fin me desataron y me dejaron sentar, me pareció que iba perdiendo toda sensación. La sentencia, la temida condena a muerte, fue lo último que llegó a mis oídos con un acento claro. Después, el sonido de las voces inquisitoriales pareció fundirse en un murmullo soñoliento e indeterminado que le daba a mi alma la idea de algo que gira, tal vez porque la fantasía lo asociaba con el susurro de una rueda de molino. Esto ocurrió solo por un breve lapso, pues pronto dejé de oír. Sin embargo, durante un rato, con cuán espantosa exageración, seguí viendo los labios de los jueces de negra toga. Me parecían blancos, más blancos que el papel sobre el cual trazo estas líneas, y delgados hasta lo grotesco, delgados con la intensidad de su expresión de firmeza, de decisión inconmovible, de decidido desprecio del sufrimiento humano. Vi que los decretos iban signando mi destino. A medida que salían de aquellos labios, los vi retorcerse en su mortal locución, los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí, pues ningún sonido lo seguía. Vi también, por unos instantes de delirante horror, el suave y casi imperceptible vaivén del cortinaje color sable que envolvía la habitación. Y entonces mi vista se posó en 7 altas velas que había sobre la mesa. Al principio lucían el aspecto de la misericordia y parecían esbeltos ángeles que habrían de salvarme, mas luego, de un momento a otro, cayó sobre mi espíritu la más mortal de las náuseas y sentí que cada fibra de mi cuerpo se estremecía de espanto, al tiempo que las formas angelicales convertíanse en espectros con cabeza de llama que nada significaban. Supe que de allí no vendría ayuda alguna, y entró entonces a mi imaginación, de modo subrepticio, cual poderosa nota musical, la idea del dulce descanso que hallaría en la tumba. El pensamiento llegó suave y furtivo, y pareció que había transcurrido un largo tiempo antes de llegar yo a una plena conciencia de él. Mas, tan pronto como mi espíritu pudo por fin sentirlo a plenitud y acariciarlo, las figuras de los jueces desaparecieron de mi presencia. Como por encanto, las altas velas se hundieron en la nada y sus llamas se apagaron del todo. La negrura de las tinieblas sobrevino. Las sensaciones parecieron ser devoradas en un desenfrenado y rápido descenso, como el del alma que va hacia el infierno. Entonces todo fue silencio, y quietud, y noche. Habíame desmayado, mas no diré que hubiera perdido toda la conciencia. Me abstendré de definir lo que quedó, y aún de describirlo, mas no toda ella estaba perdida. En el más profundo sopor, no, en un delirio, no, en un desmayo, no, en la muerte, no, ni siquiera en la muerte se pierde todo. De lo contrario, no habría inmortalidad alguna para el hombre. Al despertar del más profundo de los sopores, rompemos la telaraña de algún sueño, mas, un segundo después, así de débil hubo de ser la telaraña, no recordamos ya que hemos soñado. En el regreso a la vida, después de un desmayo, hay 2 etapas. Primero,
el regreso de la percepción de la existencia mental o espiritual, y luego el sentido de la existencia física. Parece probable que si al llegar a la segunda etapa pudiésemos recordar las impresiones de la primera, las encontraríamos llenas de recuerdos del abismo del más allá. Pero el abismo, ¿qué es? ¿Cómo distinguir sus sombras de las de la tumba? Y si las impresiones de lo que he llamado la primera etapa no pueden recordarse a voluntad, ¿no vienen acaso sin ser invitadas largo tiempo después para hacer que nos preguntemos asombrados de dónde proceden? Quien jamás ha sufrido un desmayo no hallará extraños palacios y rostros familiares en las brasas encendidas, ni contemplará flotando en el aire tristes visiones que los demás no ven, ni descansará su atención en el perfume de una flor novedosa, como tampoco se devanará los sesos buscando el sentido de alguna cadencia musical en la cual su atención no se había detenido hasta entonces. En medio de repetidos y conscientes esfuerzos por recordar, en medio de auténticas luchas por recoger algún vestigio de aquel estado de aparente aniquilación al que mi alma había entrado, tuve instantes en los que vislumbraba el éxito, tuve periodos breves, muy breves, en los que conjuraba recuerdos que la razón lúcida de una época posterior me garantiza que sólo podían referirse a aquella condición de aparente inconsciencia. Estas sombras del recuerdo hablan sin claridad de unas figuras altas que me levantaron y me llevaron en silencio hacia abajo, muy abajo, hasta que un vértigo espantoso ante la mera perspectiva de lo interminable del descenso me oprimió. Hablan también de un vago horror en mi corazón, causado por la quietud antinatural de aquel corazón. Luego viene un sentimiento de repentina quietud en todas las cosas, como si quienes me llevan, macabro cortejo, superados en su descenso los límites de lo ilimitado, se hubiesen detenido a causa de la fatiga de su labor. Después de esto, recuerdo una planicie y la humedad, y luego todo es locura, la locura de una memoria que se ocupa de lo prohibido. De repente regresaron al alma mía el movimiento y el sonido, el movimiento tumultuoso del corazón, acompañado en mis oídos del ruido de su palpitar. Luego, una pausa en la que todo quedó en blanco. De nuevo, sonidos y movimiento y tacto, la sensación de un cosquilleo extendido por todo el cuerpo. Enseguida, la mera conciencia de la existencia, sin pensamiento, condición esta que se prolongó. Luego, muy de repente, el pensamiento y un pánico estremecedor y un esfuerzo serio por comprender mi verdadero estado. Luego, un gran deseo de recaer en la insensibilidad. Enseguida, el rápido revivir del alma y un exitoso intento por moverme, seguido del recuerdo completo del proceso, de los jueces, del cortinaje color sable, del veredicto, del malestar, del desmayo. Luego, un olvido completo de cuanto siguió, de todo aquello que el tiempo posterior y el más ingente esfuerzo me han permitido recordar vagamente. No había abierto los ojos aún, mas percibí que estaba de espaldas, desatado. Alargué la mano, que cayó pesada sobre algo húmedo y duro, donde la dejé reposar por varios minutos, esforzándome entre tanto por imaginar dónde estaba y qué podía ser yo.
Ansiaba utilizar la vista, pero no me atrevía a hacerlo, pues temía ver por primera vez los objetos que me rodeaban. No porque le temiera la contemplación de cosas horribles, sino porque me espantaba la idea de que no hubiese nada que ver. Por fin, con una gran desesperación en el alma, abrí los ojos de un golpe. Mis peores pensamientos se confirmaron entonces, y me envolvió la oscuridad de una noche eterna. Luché por respirar, pero la intensidad de la oscuridad parecía oprimirme y sofocarme, y lo pesado de la atmósfera resultaba intolerable. Todavía estaba inmóvil, esforzándome por hacer uso de la razón. Recordé el proceso inquisitorial y traté de deducir de allí mi condición real. Habíase producido la sentencia y me parecía que había transcurrido un largo tiempo, pero en momento alguno supuse que yo hubiese muerto de verdad. Una tal suposición, a pesar de lo que leamos en obras de ficción, es del todo inconsistente con la existencia real. Mas, ¿dónde y en qué estado me hallaba? Los condenados a muerte, lo sabía, solían perecer en el auto de fe, y uno de estos había ocurrido en la misma noche del día de mi juicio. ¿Me habrían acaso conducido de nuevo a la mazmorra a esperar el próximo sacrificio que no tendría lugar hasta meses después? Lo comprendí al punto, no podía ser el caso. Había una enorme demanda de víctimas. Además, la mazmorra, como todas las celdas de condenados de Toledo, tenía piso de piedra, y la luz no se excluía de ellas por completo. De repente, una espantosa idea puso mi sangre a fluir torrentosa hacia mi corazón, y por un rato volví a perder la sensibilidad. Al recuperarme me incorporé de inmediato, con un temblor convulsivo en cada fibra. Lancé los brazos como loco hacia arriba, y en torno a mí, en todas las direcciones, sin sentir nada, mas no me atreví a dar ni un paso, no fuera que me lo impidieran las paredes de una tumba. La transpiración brotaba por mis poros, todos, y se quedaba en mi frente, formando grandes perlas frías. Al rato, la agonía del suspenso hízome intolerable, y, con cuidado, comencé a desplazarme hacia adelante, los brazos extendidos, los ojos desorbitados, con la esperanza de captar aunque fuera algún débil rayo de luz. Proseguí y avancé varios pasos, mas todo seguía siendo oscuridad y vacío. Respiré con mayor libertad, pues parecía evidente que el mío no era, por lo menos, el más espantoso de los destinos. Y ahora, mientras seguía dando cautelosos pasos hacia adelante, fui asaltado por recuerdos de 1000 vagos rumores sobre las atrocidades de Toledo. De las mazmorras se habían contado extrañas cosas. Fábulas las había considerado siempre, pero aún así demasiado espantosas para ser repetidas, salvo en voz baja. Me habrían abandonado a una muerte por inanición en este subterráneo mundo de la oscuridad, o qué suerte más espantosa aún me esperaba. Conociendo el carácter de mis jueces, no podía dudarse de que su resultado final sería la muerte, una muerte más amarga de lo normal. La modalidad y la hora eran lo único que me preocupaba, llenándome de confusión. Mis manos extendidas encontraron por fin una resistencia sólida. Se trataba de una pared, al parecer de piedra, muy suave, lamosa y fría. Empecé a seguirla,
dando mis pasos con aquella cautelosa desconfianza que ciertas narraciones antiguas me habían enseñado. Este proceso, sin embargo, no ofrecía medios para determinar las dimensiones de la mazmorra, pues podía ocurrir que completara la vuelta en torno a ella y regresara al lugar de donde había partido, sin tener conciencia de ello. Era tan perfectamente uniforme aquella pared. Busqué, por tanto, la navaja que había tenido en el bolsillo cuando me condujeron a la sala inquisitorial, pero había desaparecido. Habíanme cambiado la ropa por un sayo de burda estameña. Había pensado en introducir la cuchilla en alguna rendija minúscula de la mampostería, como para identificar el punto de partida. La dificultad era mínima, pero, dado el desorden de mi mente, me pareció insuperable en un comienzo. Arranqué un trozo del ruedo de la túnica y coloqué el fragmento bien extendido, de suerte que formase un ángulo recto con la pared. Al darle a tientas la vuelta a la prisión, no podría menos de toparme con este trapo cuando completara el circuito. Así, por lo menos lo creía, pero no había contado con la extensión de la mazmorra, ni con mi propia debilidad. El piso era húmedo y liso. Durante algún tiempo avancé tambaleándome, hasta que me tropecé y caí. La excesiva fatiga me obligó a permanecer postrado y echado en ese lugar. El sueño se apoderó pronto de mí. Al despertar y estirar un brazo, encontré junto a mí una hogaza de pan y una jarra de agua. Estaba demasiado fatigado para reflexionar sobre esta circunstancia, pero comí y bebí con avidez. Poco después volví a emprender mi vuelta por la prisión y con mucho trabajo llegué por fin al fragmento de túnica. Hasta el momento de mi caída había contado 52 pasos y cuando reemprendí la caminata conté 48 más hasta llegar al trapo. Eran pues un total de 100 pasos y contando de 2 por yarda calculé que la mazmorra tenía un circuito de 50. Sin embargo, habíame topado con muchos ángulos en la pared, lo que no me permitía hacerme una idea cabal de la forma de la cripta, pues no podía menos de suponer que se trataba de una cripta, aunque con esta investigación no buscaba ninguna finalidad y esperanza ciertamente no tenía. Una extraña curiosidad me indujo a continuarla. Apartándome de la pared, me resolví por fin a cruzar el recinto. Procedí en un comienzo con extremo cuidado, pues el piso, aunque al parecer de material bastante sólido, era traicionero a causa del lodo que lo cubría. Me armé de valor, sin embargo, y no dudé en dar pasos firmes, procurando avanzar en una línea lo más recta posible. Había avanzado de este modo unos 10 o 12 pasos, cuando un retazo del ruedo roto de mi túnica se enredó entre mis piernas. Lo pisé y me fui de bruces con violencia. Debido a la confusión que siguió a mi caída, no me di cuenta entonces de una circunstancia bien alarmante, que sin embargo, pocos segundos más tarde, mientras aún yacía allí, atrajo mi atención. Era esto: mi barbilla descansaba sobre el piso de la prisión, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque al parecer a una altura menor que la barbilla, no tocaban nada. Al mismo tiempo, mi frente parecía bañada en un vapor húmedo y frío, y un olor peculiar a hongos podridos llegaba hasta mis fosas nasales. Extendí el brazo y me estremecí al encontrar que me había caído al borde mismo de un pozo circular,
cuya extensión me quedaba, por supuesto, imposible de determinar en aquel momento. Tanteando bajo el borde de la mampostería, logré zafar un fragmento pequeño que dejé caer al fondo. Durante largos segundos pude oírlo reverberar. Descendiendo, golpeaba a uno y otro lado del abismo. Luego oí un tétrico chapoteo en el agua, seguido de amplios ecos. Al mismo tiempo se produjo un ruido arriba, como el rápido abrirse y cerrarse de una puerta, y de repente un débil rayo de luz brilló en medio de la penumbra, para desvanecerse luego con la misma rapidez. Comprendí con claridad la suerte que había sido preparada para mí, y me felicité por lo oportuno del accidente que me permitió escapar. Un paso más antes de mi caída, y el mundo no habría vuelto a saber de mí, y la muerte que acababa de evitar era aquella clase que yo, en las historias sobre la Inquisición, había tomado a la ligera como puros cuentos. Para las víctimas de su tiranía había dos posibilidades: la muerte en medio de la más espantosa agonía física, o una con los más terribles horrores morales. A mí se me había reservado esta última. Con tanto sufrimiento, mis nervios habían perdido su tensión, hasta el punto de que el sonido de mi propia voz me hacía temblar. Habíame convertido desde todo punto de vista en un sujeto ideal para el tipo de tortura que me esperaba. Con temblor en todos mis miembros, de nuevo me desplacé a tientas hasta la pared, resuelto a perecer allí antes que arriesgar los horrores de los pozos, que mi imaginación ahora situaba en diversos lugares de la mazmorra. En un estado de ánimo diferente, quizás hubiese tenido el valor de acabar de una vez con mi miseria, lanzándome a uno de aquellos abismos, pero estaba convertido en el peor de los cobardes y no podía olvidar lo que había leído sobre estos pozos, que una súbita extinción de la vida no formaba parte de su espantoso plan. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto por largas horas, aunque al fin dormí de nuevo. Al despertar, hallé junto a mí, como antes, una hogaza de pan y una jarra de agua. Me consumía una sed abrasadora, y de un trago vacié el recipiente, que debió estar drogado, pues no había acabado de beber cuando comencé a sentir una somnolencia irresistible. Cayó sobre mí un sueño profundo, un sueño como el de la muerte. Ignoro, por supuesto, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos ya podía ver los objetos que me rodeaban, gracias a un brillo extraño, sulfuroso, y cuyo origen no alcanzaba a determinar al comienzo. Pude ver las dimensiones y el aspecto de la prisión. En cuanto al tamaño, me había equivocado de cabo a rabo, pues todo el circuito bordeando las paredes no excedía los 25 yardas. Durante varios minutos, este hecho me causó una cantidad de problemas inútiles en verdad, porque ¿qué podía tener menor importancia, bajo las terribles circunstancias en que estaba, que las meras dimensiones de la mazmorra? Pero mi alma sentía un extraño interés por las nimiedades, y me dediqué a intentar explicarme el error que había cometido al medirla. Pasado un rato, la verdad me iluminó por fin. En el primer intento de exploración, había contado 52 pasos antes de caer, quedando a 1 o 2 del fragmento de estameña, cuando en realidad ya casi había terminado de dar la vuelta a la cripta. Entonces me quedé dormido y al despertar regresé sobre mis pasos.
lo que me hizo suponer que el circuito era casi del doble de su dimensión real. La confusión mental me impidió observar que había comenzado el recorrido con la pared a la izquierda y lo había terminado con ella a la derecha. También me había engañado respecto de la forma del recinto. Al ir tanteando había hallado muchos ángulos, lo que me llevó a deducir que había una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de la oscuridad total sobre quien se levanta del letargo o del sueño. Los ángulos no eran más que los que se formaban a intervalos regulares por algunas depresiones o nichos. La forma general de la prisión era cuadrada. Lo que había confundido con mampostería parecía ahora hierro o algún otro metal, en gigantescas placas cuyas suturas o juntas ocasionaban la depresión. Toda la superficie de este recinto metálico se hallaba pintarrajeada con cuanto emblema espantoso y repulsivo ha surgido de la sepulcral superstición de los monjes. Imágenes de demonios amenazantes, con aspecto esquelético, y otras más horripilantes aún, cubrían las paredes en toda su extensión, desfigurándolas. Observé que el contorno de estos monstruos era bien nítido, pero que los colores parecían destenidos y borrosos, como por efecto de la humedad del aire. Noté también que el piso era de piedra. En el centro, un pozo circular abría las fauces de las que yo había escapado, pero era el único de la mazmorra. Todo esto lo veía ahora de manera imprecisa y a costa de mucho esfuerzo, pues las condiciones en que me encontraba habían cambiado en forma notable durante el sueño. Yacía ahora de espaldas, cuán largo era, sobre una especie de tarima de madera de escasa altura. Me hallaba atado con firmeza a ella, por medio de una cinta que parecía un cíngulo. Daba numerosas vueltas en torno a mi cuerpo y a mis extremidades, no dejando en libertad más que mi cabeza y el brazo izquierdo, aunque solo hasta el punto de permitirme, después de un enorme gasto de energía, alcanzar los alimentos de un plato de barro que se encontraba a mi lado sobre el piso. Vi con horror que se habían llevado la jarra. Digo con horror, pues me consumía una sed intolerable. Estimular esta sed parecía el objetivo de mis perseguidores, pues la comida del plato era una carne fuertemente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Quedaba a unos 30 o 40 pies por encima de mí, y estaba construido de forma muy semejante a la de los muros laterales. En una de las placas, una figura muy especial atrajo toda mi atención. Era la imagen pintada del tiempo, tal como suelen representarlo, salvo que en lugar de guadaña, llevaba lo que a primera vista tomé por la representación de un gigantesco péndulo, como los que se ven en los relojes antiguos. Mas había algo en el aspecto de ese aparato que me hizo observarlo con mayor detenimiento. Mientras miraba hacia arriba, estaba situado directamente encima de mí. Me pareció verlo en movimiento. Un instante después, mi fantasía se confirmó. Corto era su recorrido, y por supuesto lento. Lo observé durante algunos minutos, con más asombro que temor. Por fin, fatigado de observar su desplazarse monótono, dirigí la mirada hacia los demás objetos de la celda. Un ruido leve atrajo mi atención, y al mirar hacia el piso vi que varias ratas enormes corrían por él. Habían salido del pozo que estaba a mi derecha, apenas visible. Aún entonces, mientras las observaba, seguían subiendo en tropel, deprisa, con ojos famélicos,
atraídas por el olor de la carne. Mucho esfuerzo y atención se precisaban para apartarlas de ella. Habría transcurrido tal vez media hora o quizás una hora, pues mi percepción del tiempo era imperfecta. Cuando volví a dirigir la mirada hacia arriba, lo que vi entonces me aturdió y me asombró sobremanera. Habíase incrementado el recorrido del péndulo en casi una yarda, con el efecto natural de que también su velocidad había crecido. Pero lo más perturbador era la idea de que el péndulo había descendido. Observaba ahora, inútil resulta decir con cuánto terror, que su extremo inferior era una media luna de acero brillante, con una longitud de un cuerno al otro de más o menos un pie. Los cuernos miraban hacia arriba, y era evidente que el borde inferior era tan afilado como una barbera. También como una barbera parecía fuerte y pesado, y se iba engrosando desde el borde hasta llegar a una estructura sólida y amplia en la parte superior. Había sido fijado a una pesada varilla de bronce, y la pieza entera silbaba al columpiarse por el aire. No cabía ya duda de la suerte que la creatividad monacal en lo tocante a torturas había preparado para mí. Los agentes de la Inquisición habían advertido que yo había descubierto el pozo, del pozo cuyos horrores habían sido el destino de un recursante como yo, del pozo típico del infierno y considerado por los rumores como la última tule de todos los castigos. La caída en este pozo la había yo evitado por el más increíble accidente, y sabía que la sorpresa y el llegar al tormento como si se hubiera caído en una trampa eran un aspecto importante del repertorio grotesco de horrores, de muertes en esta mazmorra. Al no haber caído en él, dejaba de formar parte del demoníaco plan de despeñarme en el abismo. Así pues, no habiendo otra alternativa, esperábame una destrucción diferente y más benigna. Más benigna, medio sonreí en mi agonía, pensando en semejante aplicación de aquel término. ¿De qué sirve hablar de las largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales contaba las raudas oscilaciones del acero, pulgada por pulgada, línea por línea, con un descenso apenas perceptible, a intervalos que parecían siglos? Bajaba y seguía bajando. Pasaron los días. Es posible que hubieran sido muchos antes de sentirlos sobre mí, tan cerca que me abanicaba con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis fosas nasales. Oré, fatigué al cielo con mi oración para que el péndulo descendiera con mayor velocidad. Convertido en un energúmeno desesperado, luché por empujarme hacia arriba, contra el paso de la pavorosa cimitarra, y entonces, de repente, quedé en calma, y hacía sonriendo ante la rutilante muerte, como un niño ante un juguete extraño. Tuve otro intervalo de insensibilidad total. Fue breve, pues al regresar de nuevo a la vida, vi que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo, pero pudo haber sido largo, pues yo sabía que unos demonios se daban cuenta de mi desmayo y podrían haber detenido la oscilación a su arbitrio. Me sentí imposible de expresarlo, muy enfermo y débil, como por una prolongada inanición. Aún en medio del sufrimiento de aquel periodo, mi naturaleza humana ansiaba el alimento. Con un esfuerzo doloroso extendí el brazo izquierdo, tanto como me lo permitían mis ataduras,
y tomé posesión del pequeño remanente que me habían dejado las ratas. Al poner un trozo en mis labios, pasó fugaz por mi mente un pensamiento a medio formar, de alegría y esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era, como digo yo, un pensamiento a medio formar. El hombre tiene muchos de estos que jamás se completan. Sentía que era un pensamiento de alegría y de esperanza, pero también sentía que había perecido cuando aún estaba en gestación. En vano luché por perfeccionarlo, por recuperarlo. El prolongado sufrimiento casi había aniquilado todo el poder normal de la mente mía. Era yo un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo caía en ángulo recto sobre mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba dispuesta para cruzar sobre la región del corazón. Deshilacharía la tela de mi túnica. Regresaría para repetir su operación una y otra vez. A pesar de lo terriblemente amplio de su recorrido, unos 30 pies o más, y del sibilante vigor de su descenso, capaz de romper estos mismos muros de hierro, el ir deshilachando mi ropa sería su única tarea durante varios minutos, y en este pensamiento me detuve. No me atrevía a ir más allá de tal reflexión. Me detuve en ella con pertinaz atención, como si al hacerlo pudiera detener de inmediato el descenso del acero. Me obligué a meditar sobre el sonido de la media luna cuando pasara sobre la vestidura, sobre la peculiar sensación de estremecimiento que la fricción de la tela produce en los nervios. Medité sobre todas estas nimiedades hasta que se me destemplaron los dientes. Hacia abajo, con constancia se iba arrastrando hacia abajo. Sentí un frenético placer al contrastar la velocidad del descenso con la lateral, a la derecha, a la izquierda, a lo lejos y a lo ancho, con el chillido de un alma en pena hacia mi corazón. Con el furtivo paso del tigre, alternaba la risa y el llanto, según me dominara una u otra idea. Hacia abajo, de manera segura, implacable, vibraba a escasas 3 pulgadas de mi pecho. Luché con violencia, con furia, por liberar el brazo izquierdo que solo se hallaba libre del codo a la mano. Con gran esfuerzo alcanzaba a extender esta mano desde el plato que estaba junto a mí hasta la boca, pero nada más. De haber podido romper las ataduras arriba del codo, habría agarrado el péndulo para intentar detenerlo. Hubiera sido como intentar detener una avalancha. Hacia abajo, seguía incesante, inexorablemente hacia abajo, jadeante. Luchaba ante cada oscilación, me contraía convulsivamente a cada paso suyo. Mis ojos, que seguían sus giros hacia arriba y hacia afuera con la avidez del más inútil desespero, se cerraban espasmódicos en el descenso, mas la muerte habría sido un descanso. ¡Ay, cuán inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía al pensar en qué tan levemente debía hundirse la máquina para precipitar sobre mi pecho aquella afilada y rutilante hacha. Era la esperanza la que incitaba mis nervios a estremecerse, el cuerpo a contraerse. Era la esperanza que triunfa en el potro, que le habla en susurros al condenado a muerte, aún en las mazmorras de la Inquisición. Vi que unas 10 o 12 oscilaciones pondrían el acero ya en contacto con mi túnica, y con esa observación se llenó mi espíritu de repente
de una intensa y concentrada calma, producto de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, o quizá días, me puse a pensar. Recordé entonces que la banda o cíngulo que me envolvía era una sola. Ninguna otra cuerda me ataba. El primer roce de la afilada medialuna con cualquier parte de la banda en sentido contrario a ella la partiría, de tal suerte que sería posible zafármela con la mano izquierda. Mas, cuán espantosa en tal caso la proximidad del acero. El resultado de cualquier lucha, cuán letal. ¿Sería acaso probable que los esbirros del verdugo no hubiesen previsto tal posibilidad? ¿Sería probable que la banda cruzara mi pecho sobre el lugar que el péndulo iba a recorrer? Temiendo que la débil, y según parecía, la última esperanza mía, se frustrara, levanté la cabeza lo necesario para obtener una visión más clara del pecho. La tela envolvía mis piernas y mi cuerpo, muchas veces en todas las direcciones, salvo por el camino de la destructora medialuna. Apenas si había dejado caer la cabeza a su posición original, cuando apareció en mi mente lo que no puedo describir mejor que como la informe mitad de aquella idea de liberación a la que ya hice referencia antes, solo una porción de la cual había flotado en forma indeterminada por mi cerebro cuando acerqué la comida a mis ardientes labios. El pensamiento completo se hacía presente ahora, débil, apenas cuerdo, apenas definido, pero así y todo, completo. Procedí de inmediato, con la nerviosa energía del desespero, a intentar ponerlo en ejecución. Durante muchas horas, el vecindario inmediato de la tarima baja, donde yacía, había estado literalmente cubierto de ratas. Eran salvajes, atrevidas, famélicas, cuyos ojos colorados me miraban, como si solo esperaban verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento, pensé, habrán estado acostumbradas en el pozo? Habían devorado, a pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, todos los contenidos del plato, salvo algunas sobras. Había caído yo en un movimiento de vaivén continuo de la mano sobre el plato. Al cabo, la regularidad inconsciente de éste lo privó de su efecto. En su voracidad, las bestias clavaban sus agudos dientes en mis dedos. Con las partículas de la carne aceitosa y condimentada que aún quedaban, froté a fondo la banda donde quiera que podía alcanzarla. Entonces, levantando la mano del piso, me quedé quieto, sin respirar. En un primer momento, los hambrientos animales se asustaron con la cesación del movimiento. Aterrorizados por el cambio, alarmados, muchos de ellos emprendieron la retirada en busca del pozo, pero esto solo duró un instante. No había contado en vano con su voracidad. Al observar que yo permanecía inmóvil, uno o dos de los más audaces saltaron sobre la tarima y olfatearon la tela. Esto pareció ser la señal para un ataque masivo. Renovados contingentes salieron veloces desde el pozo, se agarraron de la madera, la cubrieron corriendo y por centenares saltaron sobre mí. El movimiento acompasado del péndulo no les estorbaba en lo más mínimo. Evitando sus golpes, se ocuparon de las ungidas ligaduras, avanzaban sobre mí, pululaban, amontonándose más y más, se enroscaban sobre mi garganta, sus labios fríos buscaban los míos,
Estaba medio ahogado por la presión multitudinaria, una repugnancia para la que el mundo no ha hallado nombre. Me henchía el pecho y enfriaba mi corazón con una viscosidad espesa. 1 minuto aún y la lucha habría terminado, sentía yo. Con claridad percibía el aflojarse de las ataduras. Sabía que en más de un lugar ya debían estar cortadas. Con una determinación sobrehumana permanecí inmóvil. Y no me había equivocado en mis cálculos, ni había resistido en vano. Por fin sentí que estaba libre. La tela colgaba de mi cuerpo en tiras, pero el golpe del péndulo ya me presionaba el pecho. Había dividido la estameña de la túnica, había cortado el lino que tenía debajo. Mecióse 2 veces más y una aguda sensación de dolor penetró en cada uno de mis nervios, pero el momento de escapar había llegado. Una sacudida de mi mano y mis salvadoras huyeron despavoridas en tumulto. Con un movimiento constante, cauteloso, lateral, lento, en el que procuraba aplanarme, logré deslizarme hasta salir del abrazo de las ataduras y quedar más allá del alcance de la cimatra. Por el momento, al menos estaba libre, pero en las garras de la Inquisición. Apenas había bajado de mi horrible cama de madera hasta el piso de piedra de la prisión, cuando cesó el movimiento de la infernal máquina y la vi subir, movida por alguna fuerza invisible, hasta pasar más allá del techo. Aquella fue una lección que me llenó de desesperanza. Cada uno de mis movimientos era observado sin lugar a duda. Libre, acababa de escapar de la muerte en una forma de agonía, solo para ser entregado a otra, peor que la muerte. Ocupado por ese pensamiento, mis ojos recorrieron nerviosos las barreras de hierro que me encerraban. Era evidente que algo extraño, un cambio que al comienzo no alcancé a apreciar con claridad, había tenido lugar en la habitación. Durante varios minutos, tembloroso y abstraído como en sueños, me ocupé de vanas e inconexas conjeturas. En este periodo afloró por primera vez la conciencia del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una fisura de media pulgada de ancho en la base de las paredes que recorría toda la prisión. Estas parecían separadas por completo del piso, y lo estaban en realidad. Intenté en vano, por supuesto, mirar a través de la abertura. Cuando me levanté después de aquel intento, el misterio del cambio del recinto iluminó mi entendimiento. Ya comenté que, aunque los contornos de las figuras pintadas en las paredes eran bien nítidos, los colores parecían desteñidos y borrosos. Estos colores empezaban a tener ahora un brillo sorprendente y cada vez mayor, que les daba a las espectrales y feroces imágenes un aspecto que habría puesto a temblar a alguien con los nervios más fuertes que los míos. Ojos demoníacos, de una vivacidad salvaje y espantosa, me miraban ahora desde 1000 direcciones, donde antes ninguno era visible, y brillaban con el horrible resplandor de un fuego que mi imaginación no podía, aunque yo así lo quería, tener por irreal. Irreal, si mientras respiraba llegaba a mi nariz el soplo de un vapor de hierro al rojo. Un olor sofocante llenaba la prisión. A cada instante, un brillo más profundo se asentaba sobre los ojos que observaban mi agonía. Un tono carmesí más fuerte se esparcía por los horrores sangrientos allí retratados.
No podía quedar duda alguna sobre la intención de mis verdugos, los más implacables, los más demoníacos de los hombres. Me aparté del metal incandescente y fui hasta el centro de la celda, pensando en la llameante destrucción que me esperaba. La idea de la frescura del pozo me llegó al alma como un bálsamo. Corrí hasta su mortífero borde y me esforcé por lanzar una mirada hacia abajo. El brillo del techo en llamas iluminaba sus recovecos más recónditos, mas hubo un instante de locura en el que mi espíritu se negó a comprender el significado de lo que veía. Al fin entró a la fuerza, luchando hasta mi alma y quemando marcó mi razón temblorosa. Ay, si tuviera una voz para hablar. Ay, el horror de los horrores. Cualquier horror menos este. Con un grito salté hacia atrás y sepulté mi rostro entre las manos, llorando con amargura. El calor aumentó rápidamente y miré otra vez hacia arriba, temblando como en un ataque de escalofrío. Un segundo cambio había ocurrido en la celda, y esta vez el cambio obviamente era en la forma. Como antes, en vano intenté al comienzo apreciar o entender lo que estaba ocurriendo, pero mi duda no duró mucho tiempo. La venganza inquisitorial había sido estimulada con mi doble escape, y no iba a permitirse que siguiera tomando a la ligera al rey del espanto. El cuarto había sido antes un cuadrado. Vi que ahora dos de sus ángulos de hierro eran agudos, dos en consecuencia obtusos. La espantosa diferencia aumentó rápidamente, acompañada de un ruido bajo, como un crujido o una queja. En un instante la habitación había cambiado de forma, convertida en un rombo, pero la transformación no se detuvo allí. Yo ni esperaba ni deseaba verla cesar. Podría haber estrechado las rojas paredes contra el pecho como prenda de eterna paz. La muerte, me dije, cualquier muerte menos la del pozo. Necio, ¿no debía yo saber que era el pozo a donde el hierro candente quería empujarme? ¿Podía acaso resistir su fulgor? Y aún en el caso de poder hacerlo, soportaría su presión. Y ahora, el rombo se iba achatando más y más, con una velocidad que no me dejaba tiempo para reflexionar. Justamente en su centro, y por tanto en el lugar de su máxima anchura, abríase el pozo. Me eché hacia atrás, pero las paredes me empujaban hacia adelante al cerrarse, sin poder yo oponerles resistencia. Al fin, para mi cuerpo chamuscado y retorcido, no quedaba ya una sola pulgada de asidero en el piso firme de la prisión. Dejé de luchar, mas la agonía de mi alma halló expresión en un último, prolongado, estentorio grito de desesperación. Me sentí tambalear sobre el borde y aparté la vista. Se oyó entonces un discordante murmullo de voces humanas. Hubo una fuerte explosión como de muchas trompetas y un áspero fragor como de 1000 truenos. Las paredes llameantes retrocedieron veloces. Un brazo extendido agarró el mío cuando yo caía desmayado al abismo. Era el del general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición se hallaba en manos de sus enemigos.